Dios los bendiga abundantemente en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo hoy quiero compartirles de un hombre que fue considerado como justo delante de Dios, un hombre que lo tenía todo, un hombre que tenía buen nombre, un hombre que ante los ojos de los demás tenía una reputación alta, un hombre que tenía ganado, que tenía su familia, sus hijos, su esposa, y que en un momento u otro, pues Dios permitió que este varón llamado Job perdiese todo en un solo instante, así en un solo momento. O sea, es algo que uno diría, wow, es como perder la vida, ¿cierto? En un segundo. Y este hombre, aún en medio de su enfermedad, porque también tuvo enfermedad de lepra, en ningún momento maldijo al Señor, por el contrario, mantuvo firme. Lo que me hacía pensar que este hombre, Job, evidentemente conocía al Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de los antepasados, ¿cierto? Pero evidentemente nosotros cuando pasamos por unos desiertos aprendemos a conocer más al Señor en la intimidad, en lo íntimo, en lo secreto, en aquello que nosotros pensamos o consideramos que Él es un Dios que interviene en ciertas cosas y las otras las haces tú mismo, ¿cierto? Porque es evidente que cuando tú necesitas, pues, algo, se lo pides a Dios, ¿cierto? Cuando tú ya no tienes a quién recurrir, pues recurres a Dios. Pero en este caso vemos cómo Job mantiene firme con su posición hacia el Señor y eso es algo de admirar que nosotros tenemos que practicar. Cuando estemos en esos desiertos no seamos como muchas veces lo fue o como somos y es el pueblo de Israel que olvidaba fácilmente lo que el Señor había hecho en el transcurso de ese viaje de Israel por el desierto y cómo lo sustentó con maná, cómo hizo que sus vestidos no se envejecieran. Entonces vemos que Job mantiene firme, mantiene creyendo que Dios le ha permitido eso, pero también en su carne empieza a querer buscar unos razonamientos donde él pueda encontrarle una respuesta a lo que le pasa, ¿cierto? A su enfermedad, a su pérdida, a todo lo que el Señor le había quitado y entender qué era lo que él había hecho malo, porque había pecado. Y allí entiendo que Job aprendió a conocer a un Dios íntimo, un Dios cercano, un Dios no lejano, un Dios que no solamente le iba a proveer lo que le faltara, sino que le iba a dar aún lo que no le faltase. Entonces vemos que Job en el verso 40, perdón, el capítulo 42, ¿cierto? El verso 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces me doy cuenta que allí Job está afirmando y diciéndole, Señor, yo definitivamente pensé que te conocía, pensé que había visto todo de ti, pero me doy cuenta que solo era lo que había escuchado, no lo que yo había presenciado y había experimentado. Y Job cuando experimenta esto, pues ahí ya Job comprende y dice, Señor, ahora mis ojos te ven, ahora lo que yo sé de ti, lo sé porque lo viví, porque yo soy testigo, no porque he escuchado, no. Y eso muchas veces nos pasa a usted y a mí cuando nos sentamos en nuestras congregaciones y sentimos que esa palabra del Señor nos llena, nos toma y decimos, wow, esta palabra me transformó, pero nos damos cuenta que nuestra vida sigue siendo igual, ¿cierto? Que hubo algo que se perdió como ese detonante, ¿cierto? Y muchas veces el Señor también necesita a nosotros pasarnos por esos desiertos para que aprendamos a verle a Él como ese Dios íntimo, ese Dios que es capaz de suplir, que es capaz de sanar, que es capaz de llenar, que es capaz de todo lo que usted consideraba que lo podía hacer usted mismo. El Señor lo empezará a hacer por usted y usted se va a dar cuenta que el Señor es el que lo llena todo y el que lo hace todo para usted. ¿Cierto? Y va a dejar de confiarse en sus fuerzas y en lo que sabe. Tal vez Job, de alguna manera, de lo que tenía y lo que sabía, y por el estatus que tenía, pues tenía cierta falsa seguridad en lo que podía hacer con lo que tenía, ¿cierto? Y con lo que sabía. Pero luego Dios le quita todo, le permite al enemigo que Job pase por este desierto difícil, pero en ningún momento Job duda de ese Dios, sino que por el contrario,
le pide al Señor que le diga por qué razón es castigado si él no se había comportado mal. Y de alguna manera también vemos en Job cierta, ojo, es personal, es una visión personal que yo tengo, que Dios le revele a usted por el medio del libro de Job y por medio de su palabra. Pues yo lo digo con temor del Señor, y lo digo porque el Señor en su palabra me afirmó que lo que yo dijese, debido a lo que Él me enseñaba, era porque Él asimismo lo quería revelar a mi vida, ¿cierto? Porque la palabra dice muy claro que Él nos enseñará los tesoros ocultos, ¿cierto? Y los secretos muy guardados, para que sepamos que Dios, Él es el Dios de todo el universo. Entonces yo por eso me atrevo a dar esta interpretación personal, pero si usted tiene otra, pues vuelvo y le digo, compartámosla, estudiémosla y llevemos a la verdad la luz del Evangelio, ¿cierto? Entonces vuelvo y digo, Job era el hombre que en cierta manera tenía cierta vanagloria, cierto, era de alguna manera tenía alguna confianza en lo que él era, en lo que podía hacer, y allí es donde también el Señor le enseña a Job. Entonces Job termina diciendo, por medio de todo este proceso y este desierto por el cual es pasado: Señor, de días te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos entienden que no solamente es el Dios en mi desierto, sino también es el Dios en mi abundancia, que no es el Dios en mis riquezas, sino también es el Dios de mi escasez. Él es el Dios de todo y Él suple todo. Entonces Job dice esto porque comprendió que Dios era su torre, su roca, donde él podía apoyar toda su vida y su confianza, y no iba a ser decepcionado o no iba a sufrir. Y Job, evidentemente, terminando el libro de Job, dice estas palabras y me hacen pensar, o sea, que Job realmente, a pesar de que tenía la referencia a Dios y que lo había escuchado y que sabía que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no había experimentado qué Dios era para él, ¿cierto? Qué Dios era para él. Y muchas veces nos pasa a usted y a mí. Hemos oído testimonios, hemos escuchado historias de sanidad, de provisión, pero nosotros no las hemos experimentado, no porque Dios no quiera, sino porque usted no ha tenido la necesidad de ir ante Dios y pedirle y clamarle y decirle: Señor, necesito de ti ahora, ¿cierto? Y cuando nosotros todavía tenemos esas seguridades en el mundo, pues el Señor obra, pero no a la medida que obra por el necesitado. Entonces vemos que usted y yo necesitamos entender que Dios quiere un encuentro íntimo con nosotros, que Dios quiere que usted y yo le conozcamos no solamente en la abundancia, sino también en la escasez, para poder decir, vuelvo y le digo, las palabras que pronuncia Job. Yo por eso le digo a usted y yo necesitamos un cambio genuino. Necesitamos dar un testimonio de que hemos visto un Dios. O sea, que en algún momento en ese desierto que tú tengas de enfermedad, de crisis económica, de afecto, de tantas cosas que puedan pasar, aún con tus hijos, aún con tu esposa, aún con tus empleados o en tu trabajo, y empiezas a experimentar a ese Dios como obra allí en medio de tu jefe o de tu esposa o de tus hijos o de ti mismo para transformar a otros, te vas a dar cuenta que vas a decir esas palabras de Job, vas a decir: wow, Señor, yo creía conocerte, pero ya ahora me doy cuenta que sí te conozco mejor, que ahora sí he podido conocerte en lo íntimo. Y por eso yo quiero que usted y yo meditemos en esta palabra, y si desean leer el libro de Job, que es maravilloso, pues fabuloso. De esta manera, quiero concluir con este mensaje, no sin antes, como siempre, le invito a todos los que están viendo por primera vez, o a los que ya han visto varias veces la palabra, no mi video, sino la palabra, a que usted deje entrar al Señor Jesucristo en su corazón, a decirle: Señor, yo necesito un encuentro íntimo contigo, un encuentro de verdad. Yo quiero aprender a verte no como ese Dios lejano, y no como eso, o como tú dices: yo quiero verlo como ese hombre que habla, o como ese hombre que está allí, lo ve, pero yo no logro verlo como él. Que el Señor pueda también en nosotros hacer eso, que usted pueda decir esas palabras de Job: de días te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así que a usted le invito a que haga esta oración conmigo, y lo haga con fe, y lo haga creyendo, y lo haga pensando que a partir de ahora usted va a tener un encuentro muy especial con su Creador. Así que cierre sus ojos y repita después de mí con fuerza, creyendo, clamando, con un deseo ardiente de que el Señor entre a usted, que Él haga algo nuevo en su vida. Señor Jesucristo, gracias, Señor, porque me amas, Señor,
Yo entiendo, Padre, que te necesito, Señor, porque contra ti, solo a ti, he pecado, Señor. Te pido, Padre, que tú seas abriendo las puertas de mi corazón, que me permitas quitar esa dureza para que tú entres en mi vida, Señor, y ocupes el trono de mi corazón y me hagas la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Ocupa el trono de mi vida, Señor. Por favor. Amén. Amén. Yo le pido a usted también que me acompañe en esta oración por todos nuestros hermanos cristianos, donde quiera que estén, y que sea el Señor también ayudándoles a entrar en su corazón y a que tengan un encuentro íntimo con Él. Padre amado, yo te pido, Señor, que como siempre sigas bendiciendo y guardando y preservando la vida de tus siervos, aquellos que están llevando tu evangelio, tu palabra por medio de tantas y multiformas de hacerlo, Señor, que seas tú respaldando, que seas tú colocando en el corazón de los hombres la inquietud por ella para que la lean, para que la entiendan, para que la lean con sabiduría, no con inteligencia emocional ni carnal, sino con inteligencia espiritual, Señor. Te pido, Padre, que guardes las autoridades, que guardes, Padre Celestial, las personas que trabajan en el campo de la salud, que seas tú dándoles amor, seas dándole sabiduría para guiar, para hacer las cosas como tú las harías, Padre amado. Bendice, Señor, a tu pueblo y bendice cada una de las necesidades que tienen, Señor. Tú bien las conoces. Tú sabes, Padre, que necesitamos más que del pan de cada día, necesitamos es del pan de vida que eres tú y la fuente de agua eterna que eres tú. Padre, ven a nuestras vidas y sigue guiándonos y sigue proveyéndonos de toda conforme a tus riquezas en gloria. Te lo pedimos, no porque nosotros haya méritos, sino en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo le bendigo y espero verlos pronto en nuestro nuevo video. Dios les bendiga.